Señales aleatorias y ruido. Bueno, ya hemos hablado de las clasificaciones de las formas de onda. Y una de ellas es que pueden ser determinísticas y aleatorias. El comportamiento de las señales aleatorias tales como el ruido solo se puede predecir de manera aproximada. En la teoría de comunicaciones, las señales y los procesos aleatorios desempeñan un papel muy importante. Incluso, ya lo hemos dicho anteriormente, tanto las señales, mensajes, la información como el ruido se tratan como variables aleatorias, como señales de tipo aleatorias. En esta unidad se presentarán las ideas y conceptos básicos, esenciales de las variables y los procesos aleatorios, que complementan el enfoque determinístico hasta ahora empleado. Todo lo que hemos estudiado hasta el momento es solamente determinístico, pero nos vemos en la necesidad de ampliar, de ir un poco más allá de esos conceptos, porque en sistemas de comunicaciones, tanto las formas de onda mensaje como las formas de onda de ruido son o las debemos analizar y diseñar desde el punto de vista aleatorio. En esta parte y en esta primera parte lo que vamos a hacer es un repaso de probabilidades, conceptos fundamentales que debemos recordar para poder entrar a estudiar los procesos aleatorios, que son el corazón de las señales y los sistemas para representar las formas de onda. Bueno, nociones de probabilidad. La probabilidad nace porque hay algún tipo de experimentos en los cuales nosotros, por ejemplo, podemos saber los resultados posibles. Experimento de lanzar un dado, experimento de sacar una carta de una manojo de naipes, ¿sí? O el de lanzar una moneda. Nosotros sabemos qué resultados podemos obtener, pero al momento de ejecutar el experimento no sabemos cuál de esos resultados vamos a obtener. Cada uno de esos resultados se llaman evento y todos los eventos de un determinado experimento es el espacio muestral o el universo. De un experimento dado nosotros podemos definir algunos eventos simples. Por ejemplo, lanzar un dado y ver su resultado, o lanzar una moneda, o extraer una baraja, una carta de un manojo de naipes, ¿sí? Bueno, la probabilidad simple, la probabilidad de un evento A, denotado por P de A, probabilidad de A, puede definirse en términos de la frecuencia relativa de A que ocurre en un número n de pruebas. Este es el concepto de probabilidad desde el punto de vista de ingeniería, ¿sí? Entonces, la probabilidad de A no es más que el número de veces que ocurre A entre el número de veces que se ha repetido el experimento, y esa probabilidad vendría dada cuando el número de veces que se repite el experimento es muy grande. Eso sería cómo podemos determinar la probabilidad de un evento desde el punto de vista de la frecuencia relativa, ¿sí? Y ese número pues tiene unas ciertas características. Primero, este número que nos va a dar aquí siempre va a estar comprendido entre 0 y 1. ¿Cuándo nos va a dar 0? Nos va a dar 0, por ejemplo, cuando nosotros repetimos el experimento y NA nunca ocurre. Es decir, el evento que nosotros esperamos nunca ocurre. Entre el número grande de veces que se ha repetido, entonces en ese caso tiende a 0. A ese evento A lo llamamos evento nulo o evento imposible.
Pero también puede darse caso que tengamos el evento seguro, que es que cada vez que repitamos el experimento nos da el mismo resultado, ese resultado. Entonces, en ese caso, ese sería nuestro evento seguro o el evento del espacio muestral. Esas son las características de esa probabilidad. Ahora, ¿qué nos da esa probabilidad? Nos dice es qué tan seguro, ese número nos representa es qué tan seguro es de que al ejecutar el experimento obtengamos ese resultado. Y normalmente este PDA se da en números de porcentajes. Ahora, yo pudiera mezclar eventos o combinar eventos, y ahí hablamos de probabilidad conjunta del evento A y B. Por ejemplo, el evento de yo lanzar una moneda y lanzar un dado y obtener, por ejemplo, cara y 6. Esa sería una probabilidad conjunta de dos eventos conjuntos de que me salga cara y 6 al mismo tiempo. ¿Sí? Ahora, esa probabilidad de A y B, entonces sería la frecuencia relativa que sucede, en la cual suceden esos dos eventos A y B, contarla entre el número de veces que se repite el experimento y ese número de veces tienda a infinito. Esa es la probabilidad de la intersección, de que sucedan dos eventos A y B. Ahora también podemos tener la probabilidad de que suceda A o B, es decir, que me salga cara o me salga el 6, ¿sí? No y, sino o, la probabilidad de la unión. Vamos a tratar de ver gráficamente la probabilidad de A y B y la probabilidad de A o B. Pongamos que tenemos aquí nuestro espacio muestreal. U, el universo. Y vamos a definir dos sucesos. El suceso A y el suceso B. Entonces, la probabilidad de A y B vendría a ser aquí lo que vamos a representar o a sombrear aquí, la probabilidad de la intersección, ¿sí? Ya vamos a ver después cómo calculamos estas probabilidades conjuntas de A y B, pero desde el punto de vista de frecuencia relativa sería contar el número de veces que sucede A y B simultáneamente entre el número de veces que se repite el experimento cuando n tiende a infinito. Ahora, gráficamente la probabilidad de A o B sería la probabilidad de A más la probabilidad de B. Vamos a suponer, sería tomar en cuenta A, que sería esta, más B, que sería esta. ¿Sí? Probabilidad de A sería el azul, el sombreado azul. Probabilidad de B, el sombreado rojo. Pero nosotros queremos es todo esto más esto. Pero démonos cuenta que aquí este espacio lo estamos sumando dos veces, con la parte azul y cuando sumamos la parte roja. ¿Y qué es lo que estamos sumando dos veces? La intersección. Por aquí estamos sumando cuando corresponde con A y por aquí cuando corresponde con B. Entonces, si queremos solamente la probabilidad de A o B, sería la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de una vez la intersección que la estamos sumando dos veces. De esa manera determinamos la probabilidad de la unión o probabilidad conjunta de la unión cuando tenemos dos sucesos. Probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad
de A y B. Observen que tenemos que buscar la manera de encontrar la probabilidad de A y B, la probabilidad de la intersección. La probabilidad condicional es cuando yo tengo un suceso, quiero hallar la probabilidad de un suceso si sé que otro ya sucedió. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que salga 2 si sé que el número que cayó es par? ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué sucede? La probabilidad de A dado B, como se sabe que sucedió B, sería contar el número de veces que se repite A y B, pero cuando ha caído B, ya sé que ha caído B, entonces ahora la referencia no es N, sino el número de veces que ocurre B. Y cuando N tiende a infinito. Por ejemplo, la probabilidad de 2, si sé que ya cayó par, entonces la solución es cuando cae par es que haya caído 2, 4, 6. Entonces yo voy a ver cuándo, ahora, cuándo es la probabilidad de 2 si sé que cayó par. O sea que tuvo que haber caído o un 2, o un 4, o un 6. ¿Sí? Ahora, en este caso, nosotros podemos representar esto de esta manera. Dividir aquí el numerador entre n y el denominador también dividirlo por n. Y entonces darnos cuenta que en el numerador n, a y b sobre n sería la probabilidad de a y b. Y nb entre n sería la probabilidad de b. Por lo tanto, la probabilidad de a dado b es la probabilidad de a y b entre la probabilidad de b. Sería la probabilidad condicional de que suceda A si se sabe que B ya sucedió. Gráficamente lo vemos en esta figura. Aquí tenemos nuestro espacio muestral, tenemos el suceso A y aquí tenemos el suceso B. ¿Sí? Entonces, yo quiero hallar la probabilidad de que suceda A si B ya sucedió. Entonces observe que la probabilidad de A es todo esto, pero como sé que B ya sucedió, entonces es con respecto a dónde existe solamente B. Y es donde existe A y B. Sería la probabilidad de A y B sobre la probabilidad de B. Porque ya la referencia no serían todos los resultados, sino los que se cumplen con el evento B. Ahora, de aquí nos da una forma de determinar la probabilidad conjunta. Si sabemos que la probabilidad de A dado B es la probabilidad de la intersección entre la probabilidad de B. De aquí podemos despejar la probabilidad de A y B, que es la que queremos hallar. Sería aquí, pasando esto para acá, sería probabilidad de B por la probabilidad de A dado B, que es lo que tenemos aquí. Probabilidad de B por la probabilidad de A dado B. Pero démonos cuenta también de lo siguiente. Yo en vez de que aquí tener probabilidad de A dado B, tengo la probabilidad de B dado A. Aquí sería la probabilidad de A y B igual, porque la intersección es conmutativa, es igual a y B o B o A, pero aquí sería entre la probabilidad de A. Entonces la misma intersección, pasando esto para acá, sería probabilidad de A por la probabilidad de B dado A, que sería esta que tenemos aquí, que son dos formas para hallar la probabilidad de la intersección. La probabilidad de A y B sería la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. O también la probabilidad de B por la probabilidad de A dado B. Son formas que me permiten calcular la probabilidad conjunta. Ahora, esto que tengo aquí también me puede servir algunas veces para hallar probabilidades conjuntas. Si yo tengo las probabilidades totales. Por ejemplo, la probabilidad de B dado A la puedo calcular como, despejándola de aquí, probabilidad de B por la probabilidad de A dado B entre la probabilidad de A. Es decir, ¿cómo puedo obtener la probabilidad condicional con respecto a otra condición? Por ejemplo, la probabilidad de B dado A en función de la probabilidad de A dado B. O quisiera calcular la probabilidad de A dado B. Entonces sería la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A entre probabilidad de B. Eso sí, visto de esa manera, es lo que conocemos como el teorema de Bayes para calcular probabilidades condicionales.
¿Qué sucede si los eventos son independientes? ¿Cuándo decimos que dos eventos son independientes? Cuando la probabilidad de que suceda un determinado evento no se ve modificada con el hecho de que otro ya haya o no haya sucedido. Entonces, en ese caso, por ejemplo, diremos nosotros que la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. Pero como si B y A son independientes, la probabilidad de B dado A es exactamente igual a la probabilidad de B. La probabilidad condicional no se ve afectada por el hecho de que haya sucedido A o no haya sucedido. Entonces, en ese caso, cuando los eventos son independientes, la probabilidad conjunta A y B se puede calcular como la multiplicación. La probabilidad de A por la probabilidad de B. Generalizando, si yo tengo n eventos independientes, la probabilidad de la intersección de esos eventos o la probabilidad conjunta de esos eventos no es más que los productos de las probabilidades independientes. Probabilidad de A1 por la probabilidad de 2, punto suspensivo, probabilidad de AN. Algunas expresiones entonces relativas a probabilidad de sucesos. La probabilidad condicional. Hallar la probabilidad de A si se sabe que otro suceso sucedió. Probabilidad de A dado B es igual a probabilidad de A inter B entre la probabilidad de B. Probabilidad conjunta. Probabilidad de la intersección A y B es probabilidad de A dado B por la probabilidad de B o la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. Probabilidad de la unión es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Por otro lado, la probabilidad total. Este también es muy importante. Supongamos que yo tengo un espacio muestral y ese espacio muestral está dividido entre n eventos excluyentes, muy diferente que independientes. Excluyentes significa que la intersección no pueden ocurrir simultáneamente. El evento A1, el evento A2, el evento A3, el evento A4, el evento A5 y el evento A6. Y la suma de esos eventos me da el espacio muestral. ¿Sí? Estos eventos A sub I son excluyentes. Quiere decir que su intersección, observen que es vacío. Ellos no se intersectan. Ahora, supongamos que definimos otro suceso B dentro de este espacio muestral y yo quiero hallar la probabilidad de ese suceso. Entonces, vamos a suponer que yo quiero definir el suceso B dentro de este espacio muestral y quiero hallar la probabilidad de B. Eso se llama también probabilidad total. Entonces, la probabilidad de B, ¿cómo la podemos calcular? Observen que es la sumatoria desde I igual 1 hasta M de las probabilidades de B dado A sub I por las probabilidades de A sub I. ¿Por qué? Porque sería este evento B intersectado con cada uno de los eventos excluyentes que conforman el espacio muestral. Entonces, tenemos por aquí, por ejemplo, con respecto a 1, esta sería. Entonces sería, este pedacito que está aquí es parte de B. Pero este lo calculo por la probabilidad de la intersección. ¿De quién? De A sub 1 con B. Por otro lado, tengo este otro. Pero este sería con A sub 3. Por otro lado tenemos este otro, que sería con A sub 5. Este otro con A sub 4. Este otro con A sub 2. Y este otro con A sub 6. Observen que estas intersecciones, si yo las sumo, me da la probabilidad de B. Pero ¿cómo calculo cada una de estas intersecciones? Pues esta intersección es la probabilidad de B dado A sub 1 por la probabilidad de A sub 1 más la probabilidad de B dado A sub 2 por la probabilidad de A sub 2
y así sucesivamente. Puedo determinar entonces esta completa, que sería la probabilidad de B, en función de los A sub I, donde se debe cumplir que los A sub I unidos todos me dan el espacio muestral, y entre ellos los A sub I intersectados es vacío. Entonces esta fórmula me permite determinar lo que llamamos la probabilidad total. Y el teorema de Bayes, que lo dijimos anteriormente, me permite calcular probabilidades condicionales en función de la probabilidad condicional inversa. Probabilidad de A dado B en función de la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A entre la probabilidad de B. Y la independencia, concepto importante cuando tenemos dos sucesos que son independientes. ¿Qué quiere decir independencia? Que la probabilidad de que uno suceda no se ve afectada por el hecho de que el otro haya o no haya sucedido. Entonces la probabilidad de la intersección es igual al producto de probabilidad de A por la probabilidad de B. En ese caso, la probabilidad de A dado B es igual, exactamente igual a la probabilidad de A, o la probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de B. Son los eventos independientes. Variables aleatorias, un concepto importante en probabilidades. Hablamos de eventos. Eventos son resultados posibles dentro de un experimento aleatorio. Pero ¿qué es una variable aleatoria? Las variables aleatorias se consiguen cuando yo le asigno a los resultados de un experimento números. Si yo le asigno números a los resultados de los experimentos, entonces puedo definir variables aleatorias. Las variables aleatorias, por ejemplo, una variable aleatoria con valor real es una función con valor real definida en los elementos del sistema de probabilidades. También se puede decir que es una relación que asigna un número real a cada punto del espacio muestral. Es decir, a los resultados posibles de un experimento se le asignan números. Y entonces, al hacer esta asignación, estamos creando una variable aleatoria. Ahora, las variables aleatorias, con las variables aleatorias yo puedo crear funciones. Y esas funciones nos ayudan a entender mejor y analizar mejor los procesos aleatorios o los sucesos u experimentos aleatorios. Puedo definir cualesquiera funciones de esas variables aleatorias, pero en este caso, dos funciones son muy importantes dentro de todas las que podemos definir con las variables aleatorias. La función de densidad, la función de distribución acumulativa y las funciones de densidad de probabilidades. Por ejemplo, la función de distribución acumulativa de una variable aleatoria X está dada por F mayúscula de A, que es la asignación de las probabilidades de que X sea menor o igual que A. Y esto no es más que el límite cuando n tiende a infinito del número de veces que X es menor o igual que A entre n. Y esto me crea una función, en este caso una función discreta, porque en este caso la variable aleatoria que estamos definiendo es discreta. Ahora, mientras que la función de densidad de probabilidades de una variable aleatoria X está dada por la derivada de la función de distribución acumulativa. Es la función de densidad de probabilidades. Esta función es muy importante porque me dicen cómo se distribuyen las probabilidades con respecto a los valores de la variable aleatoria. Mientras que esta me dice cómo se va acumulando la variable aleatoria en función de los valores de esa variable aleatoria. Vamos a hacer un ejemplo donde vamos a tratar de definir estas variables aleatorias y aplicar un poco los conceptos que hemos visto hasta ahora. En este caso, tenemos un canal de comunicaciones binario simétrico. Aquí tenemos una fuente que produce datos binarios.
0. Y lo vamos a pasar por un canal y van a llegar esos datos a un receptor. Esos ceros y esos unos. Yo puedo transmitir ceros o unos solamente. Y lo que voy a recibir son ceros o unos. Pero sucede que esto es un canal real, no es ideal. Y entonces resulta que pueden haber errores. Y pudiera ser que yo envíe un 1 aquí y no reciba un 1, sino reciba un 0. O puede ser que envíe un 0 y no reciba un 0, sino reciba un 1. Bueno, en este caso, de aquí se pueden generar dos eventos. Que se transmita un 0 o un 1. Y eso es un evento aleatorio. Porque nosotros sabemos que pueden salir un 0 o un 1, pero no sabemos en un determinado momento si va a salir 0 o va a salir 1. ¿Okay? Entonces es posible definir variables aleatorias discretas, X o Y, que representan respectivamente el bit transmitido y el bit recibido. Entonces aquí, a los resultados de los experimentos o a cada uno de los experimentos del espacio muestral, los resultados le asigno números. Por ejemplo, el espacio muestral para X y para Y, X puede tomar valores 0 o 1 y Y puede tomar valores 0 o 1. Entonces ahí estoy ya definiendo variables aleatorias. A los resultados posibles del experimento estoy definiendo la variable aleatoria X, bit transmitido. ¿Qué valores puede tener ese bit transmitido? Puede ser 0 o puede ser 1. Entonces, a esa variable aleatoria le estoy asignando los números que representan los resultados del experimento. Bit recibido, 0 o 1. Entonces estoy definiendo dos variables aleatorias. Ahora, cualquier variable aleatoria discreta queda completamente definida y caracterizada por los valores de ocurrencia de los valores del rango. Para este ejemplo, la probabilidad de que x igual a 0 es 0,6 y la probabilidad de que x sea igual a 1 es igual a 0,4. Entonces, aquí, la probabilidad de que el bit transmitido sea 0 es 0,6 y la probabilidad de que el bit transmitido sea 1 es 0,4. A partir de dichas probabilidades es posible construir la función de densidad de probabilidades y la función de distribución acumulativa. Entonces, la variable aleatoria X, ¿qué valores puede tener? 0 o 1. Y yo puedo de esa variable aleatoria X definir muchas funciones. Una de ellas es la función de densidad de probabilidades y otra la función acumulativa. La función de distribución de probabilidades me dicen cómo se distribuyen las probabilidades en función de los valores. ¿Sí? Entonces, observen esta. Para el caso de variables aleatorias discretas, aquí tengo la variable aleatoria X. ¿Qué valores puede tomar? 0 o 1. Entonces, para el caso de discretas, normalmente la forma de la función de distribución son impulsos. Entonces, representamos para 0 un impulso y para 1 otro impulso, pero se diferencian en el área. Este tiene una probabilidad de 0,6 y este una probabilidad de 0,4. De la función de distribución sería la sumatoria desde i igual 1 hasta m de las probabilidades de que x sea igual a x sub i por deltas. Esa es la función de distribución. Ahora, la acumulativa. Si la función de densidad es la derivada de la acumulativa, entonces la acumulativa es la integral por el teorema fundamental del cálculo. Entonces, si yo integro esta como x antes de 0 no puede tomar ningún valor, yo acumulo aquí ¿cuánto? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 hasta antes de 0. En 0 acumulo 0,6. Y después de 0 no hay más sino 0,6, 0,6, 0,6. Hasta 1 que hay otro valor. Y aquí acumulo 0,4. Entonces venía en 0,6, acumulo 0,4 y me da 1. Y de ahí para allá, x no puede tomar ningún valor. Entonces lo que se sigue acumulando es 1. Y esta sería la integral. Si nosotros vemos la integral de un
aquí de un impulso son los escalones estos, ¿sí? Y si yo derivo esta, la derivada de esto es 0, la derivada de esto es 0, y aquí tengo un impulso de área 0.6 y aquí otro impulso de área 0.4. Ahora, esta función de distribución me dicen cómo se distribuyen las probabilidades, observen la probabilidad de 0.6, la probabilidad de 0.4 en función de los valores de la variable aleatoria. Y esta cómo se va acumulando. La probabilidad acumulativa, la característica que tiene es que siempre es creciente. No puede ser decreciente porque yo siempre voy acumulando. Siempre voy acumulando. Y esta tiene la característica de que en menos infinito siempre vale 0 y en más infinito siempre vale 1, porque se supone que cuando yo haya acumulado todos, me va a dar 1. ¿Okay? Y esta, bueno, son impulsos donde para cada valor de x tengo una determinada probabilidad. Ahora, si yo integro esta desde menos infinito hasta más infinito, ¿qué me da? 1. Y eso me debe dar la integral de toda función de distribución. Porque toda función de distribución me dice cómo se distribuyen las probabilidades. Si yo la integro, es decir, la sumo desde menos infinito a más infinito, siempre me debe dar 1, que es el valor final que tiene la función acumulativa, que sería la integral desde menos infinito a más infinito de f de x. ¿Correcto? Entonces, estos son ejemplos de funciones de distribución aplicada al canal de comunicaciones binario. Ahora, vamos a ir un poquito más allá. En el siguiente diagrama se representan las probabilidades a priori y las verosimilitudes del ejemplo del canal simétrico. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la probabilidad de que x sea igual a 0, dijimos que era 0.6, y la probabilidad de que x sea igual a 1 es 0.4. ¿Sí? Pero yo también tengo definida en este problema otra variable aleatoria, que es la variable aleatoria y, bit recibido. Y la variable aleatoria y, bit recibido, puede tomar dos valores también, 0 o 1. Pero ¿cuándo va a ser 0? Cuando yo transmita un 0 y reciba un 0. Pero yo puedo transmitir un 1 y recibir un 0. O puedo transmitir un 0 y recibir un 1, o transmitir un 1 y recibir un 1. ¿Sí? Bueno, en este caso, como dato del ejemplo, me están dando las probabilidades a priori. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de recibir un 1 si se sabe que se transmitió un 0? Es 0.8. Pero la probabilidad de recibir un 0 si se transmitió un 1 es 0.2. En este caso, existe la posibilidad de que se cometa ese error. Y la probabilidad de recibir un 1 cuando se sabe que se transmitió un 0 es 0.2. La probabilidad de recibir un 1 si se sabe que se transmitió un 1 es 0.8. ¿Sí? Y por eso se llama en este caso canal simétrico, porque los caminos pues tienen las mismas probabilidades, ¿sí? Lo llamamos canal de comunicaciones simétrico en este caso. Pero en este caso observen que no, la probabilidad de unos y ceros no son iguales. Es decir, no es equiprobable que sucedan los ceros o que sucedan los unos. En este sistema es más, la fuente tiene mayor probabilidad de que al transmitir emita un 0 que emita un 1. Bueno, calcular la probabilidad de recibir un bit 0. Aquí. ¿Cuál es la probabilidad de recibir un bit 0? Por ejemplo, en este caso, ¿cómo calcularíamos esa es la probabilidad de y igual a 0? Bueno, aquí aplica el concepto de la probabilidad total. ¿Qué pasa? La probabilidad de recibir un 0 puede ser porque provenga de un bit 0 o provenga de un bit 1. Entonces aquí aplicamos el concepto de probabilidad total. La probabilidad de recibir un 1, pues análogamente es también con el concepto de probabilidad total. La probabilidad de que lo enviado haya sido un 0 cuando se ha recibido un 0, esto es probabilidad condicional, y en este caso podemos utilizar el teorema de Bayes. Y la probabilidad de error del enlace.
cuándo va a ocurrir error o cuál es la probabilidad de que ocurra error. En esta parte es muy importante porque esta probabilidad, como la vamos a hallar ahorita, es como se va a hallar cuando, por ejemplo, analicemos los sistemas de comunicación digitales. ¿Se acuerda que dijimos que los sistemas de comunicación digitales, nosotros podemos ver el rendimiento de ese sistema de comunicación a través del BER, Bit Error Rate, la probabilidad de errores de bit? Entonces, en ese caso, la probabilidad de error del enlace es el bit error rate. De esa manera vamos a determinar la probabilidad de error. Como exactamente la vamos a determinar aquí, así lo vamos a hacer en un sistema de comunicaciones más complejo y más real cuando estemos viendo los sistemas de comunicación digital. Bueno, la probabilidad de recibir un bit 0. Entonces ya vimos que hay dos formas o dos caminos. Entonces aplicamos el concepto de la probabilidad total, la probabilidad de y igual 0. ¿Sí? Acuérdense que aquí hay dos eventos exclusivos. Transmitir un 0 o transmitir un 1. Ese es mi espacio muestral. Y dentro de esos dos eventos exclusivos, porque yo no puedo transmitir un 1 y un 0 simultáneamente, defino otro evento, que es el evento B, el evento de recibir un 0. Entonces, la probabilidad de y igual 0 por el teorema de la probabilidad total es la probabilidad de y igual 0 dado x0 por la probabilidad de 0, más la probabilidad de y0 dado x1 por la probabilidad de 1. Y aquí lo vemos. Probabilidad de y0 dado x0 por la probabilidad de x0, más la probabilidad de y0 dado x1 por la probabilidad de 1. ¿Sí? Estos datos ya los tenemos. La probabilidad de 0 dado x0 nos la está dando el problema y nos dice que vale 0.8. La probabilidad de x0 también la tenemos por aquí, vale 0.6. La probabilidad de y0 dado x1 la tenemos por aquí y la probabilidad de x1 también nos la da el problema. Sustituyendo aquí, obtenemos la probabilidad de recibir un 0, que es 0. Análogamente, la probabilidad de recibir un 1. La probabilidad de y1, entonces sería la probabilidad de 1 aquí. Entonces yo puede ser probabilidad de y1 dado x0 por la probabilidad de x0 más la probabilidad de y1 dado x1 por la probabilidad de x1, que es lo que tenemos aquí, que también en este caso la podemos ver como los eventos. Yo solamente puedo o recibir 0 o recibir un 1, puedo darme cuenta que la probabilidad de recibir un 1 es el complemento de recibir un 0. Es 1 menos la probabilidad de recibir un 0. Y en este caso, hallámoslo por aquí, sustituyendo los datos, o por aquí, me da 0.44. ¿Sí? Y la suma de ellos dos tiene que dar 1, porque o recibo un 0 o recibo un 1. Aquí no hay otras posibilidades. ¿Sí? Perfecto. Ahora, la probabilidad de que lo enviado haya sido 0 cuando se ha recibido un 0. Observen que aquí me están diciendo cuando se ha recibido un 0. Ya sabemos que lo que se recibió fue un 0. Y queremos hallar la probabilidad de que lo enviado haya sido un 0. Es una probabilidad condicional. En este caso, la probabilidad de x igual 0 dado y0. Ya se sabe que se recibió un 0. Lo recibido fue un 0. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que cuando yo reciba un 0 sea precisamente porque se transmitió un 0, no porque se transmitió un 1? Entonces, la probabilidad de que x sea igual 0 dado y igual 0. Esa, por el teorema de Bayes, entonces la probabilidad condicional, esta yo la puedo hallar a partir de la probabilidad condicional inversa. ¿Cuál es la probabilidad inversa? Probabilidad de y0 dado x0 por la probabilidad de x0 entre la probabilidad de y0. Esta probabilidad de y0 dado x0, y0 dado x0 la tenemos aquí. La probabilidad de 0 ya la tenemos aquí.
Y la probabilidad de Y0 es la que hallamos en este punto, que fue 0,56. Si sustituimos aquí, obtenemos 0,22. Y ahora, ¿cuál es la probabilidad del error del enlace? Entonces, ¿cuándo va a haber error? La probabilidad de error, observen. Puede ser que lo transmitido sea un 0 y se reciba un 1, o lo transmitido sea un 1 y se reciba un 0. Observen que aquí estamos hallando unión y aquí intersección. Aquí intersección. Ahora, la probabilidad de la unión es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Pero resulta que estos eventos son excluyentes. Yo no puedo transmitir un 0 y transmitir un 1 simultáneamente. ¿Sí? No, son excluyentes. Entonces en este caso son independientes, independientes. La probabilidad de que yo haya transmitido un 0 es totalmente independiente de que sepa que se haya transmitido o no un 1. ¿Sí? Entonces menos la probabilidad de la intersección aquí no iría. ¿Sí? Ahora, esta probabilidad de 0 y 1 la podemos calcular como la probabilidad de y1 dado x0 por la probabilidad de x0 más la probabilidad de x1 y y0 es la probabilidad de y0 dado x1 por la probabilidad de x1. Sustituyendo los valores aquí, obtenemos que aquí hay posibilidad de error y la probabilidad de error es 0.2. Y con esta fórmula tal cual la utilizamos aquí, posteriormente la vamos a utilizar para el caso de sistemas digitales para hallar la probabilidad de error o el ver en los sistemas de comunicaciones digitales. Ahora, yo también puedo tener variables aleatorias continuas y no discretas. Otro tipo de variables aleatorias son las variables aleatorias continuas, cuyo rango está formado por un intervalo. Aquí ya no vamos a decir que la variable aleatoria puede tomar valor 0, 1, sino un rango entre 0 y 1 o de menos infinito a más infinito, etc. ¿Sí? Las variables aleatorias continuas quedan también completamente caracterizadas por su función de distribución acumulativa, que en este caso es la integral, no es una sumatoria de la función de densidad, o la función de densidad que es la derivada de la función acumulativa. ¿Sí? Para el caso de variables aleatorias continuas. Ahora, las funciones de densidad de probabilidades siempre tienen que ser positivas. Si yo integro cualquier función de densidad de probabilidades desde menos infinito a más infinito, me tiene que dar la acumulativa en infinito, que es igual a 1. Observen que la acumulativa es la integral de menos infinito hasta el punto en donde yo quiero acumularla. Pero si yo la quiero calcular hasta infinito, entonces es la integral. ¿Y qué tiene que ser? Siempre la acumulativa, siempre tiene que acumularse a 1. Y siempre debe ser creciente. Ahora, si yo quiero ya la probabilidad de que la variable aleatoria x continua esté entre a y b, vendría dada por la integral entre a y b de la función de distribución de probabilidades diferencial de x. Esta es la función de distribución o de densidad de probabilidades. ¿Sí? F de x minúscula. F de x mayúscula denotamos la acumulativa. Bueno, llega el momento de hablar de los promedios, conjuntos y los momentos. Y aquí vamos a definir un operador que es el operador promedio conjunto, que es análogo en determinístico al operador promedio en el tiempo. También se llama valor esperado. El valor esperado, o también conocido promedio conjunto de y igual a h de x. Esta h de x es cualquier cosa que se me ocurra. Si yo quiero hallar el valor esperado de esta función que depende de la variable aleatoria x, entonces estará dado por. Observen, el operador promedio conjunto lo vamos a señalar
a través de esta rayita. Esto nos va a indicar promedio conjunto. Entonces yo quiero hallar el promedio conjunto de cualquier cosa. Aquí en este caso, h de x. Es la integral desde menos infinito a más infinito de esa cosa cualquiera que yo le quiero hallar el promedio conjunto por la función de distribución diferencial de x. ¿Quién es esta función de distribución? Es la función de distribución de cómo se comporta x. Aquí x es la variable aleatoria, f de x es su función de densidad de probabilidades y h de x es otra función cualquiera que yo defino de h de x. Esta h de x puede ser una constante, puede ser x al cuadrado, puede ser x, puede ser x más 10, seno de x, etc. Y en este caso ese es el valor esperado. Mientras que para el caso de que x sea una variable aleatoria discreta, entonces el valor esperado, el promedio conjunto de h de x sería esta integral, sería una sumatoria desde igual 1 hasta m de los h sub x y, que son los valores de h de x para cada valor de x por la probabilidad de x sub y. Aquí vamos a hacer un ejemplo rapidito. Por ejemplo, aquí que estaría, vamos a suponer que esa es una constante, ¿sí? Entonces la media no, el valor esperado de una constante o el promedio conjunto de una constante, ¿qué sería? Acuérdense, por ejemplo, cuando teníamos el caso de que teníamos el promedio en el tiempo de una constante, era la misma constante. En este caso, bueno, es la integral de cualquier cosa que esté aquí bajo la rayita esta, que es lo que me denota el promedio conjunto, que en este caso es c, por f de x, que es la función de distribución de la variable aleatoria diferencial de x. En este caso, c, como es una integral, sale de aquí y me queda c integral de menos infinito más infinito de la integral de f de x diferencial de x. Pero esta integral desde menos infinito más infinito, por ser f de x una función de distribución acumulativa, vale 1. Por c daría c el valor esperado o promedio conjunto de una constante, independientemente de con respecto a qué variable aleatoria lo estemos hallando, es la misma constante. Y era de esperarse, ¿sí? Era de esperarse eso. Igual que sucede en el valor promedio en el tiempo. Entonces, cuando hablamos de funciones, de variables aleatorias, el valor esperado o promedio conjunto es el análogo a el operador promedio que teníamos allá, ¿sí? En determinístico. Ahora, los momentos se definen como promedios conjuntos de algunas funciones específicas utilizadas para h de x. Hay algunas, aquí dijimos que h de x puede ser cualquier función, pero hay algunas funciones específicas que interesan mucho para el análisis estadístico o probabilístico y a eso se llaman momentos. Los momentos son los promedios conjuntos de ciertas funciones específicas de h de x. Y en general, por ejemplo, definimos el r'ésimo momento de la variable aleatoria x tomado alrededor del punto x0 es, y lo denotamos de esta manera: promedio conjunto de el r'ésimo momento es x menos x0 alrededor de x0. Entonces x menos x0, x0 denota alrededor de quién se está tomando ese momento. Y el r'ésimo está determinado por r aquí. Entonces, esto es la integral de cualquier cosa que esté debajo de la rayita, que sería x menos x0 elevado a la r por la función de distribución diferencial de x. Ese sería el r'ésimo momento de la variable aleatoria x tomado alrededor del punto 0. Pero hay ciertos momentos específicos que nos interesan mucho. Por ejemplo, el primer momento tomado alrededor del origen. Si recuerda, este es el r'ésimo momento respecto a 0. Si queremos
El primer momento entonces sería r igual 1 y tomado alrededor del origen x0 sería 0. Entonces me quedaría x raya. X raya es lo que llamamos la media y no es más que la integral, porque aquí sería cualquier cosa que esté aquí, que en este caso sería x, integral de menos infinito a más infinito de x por f de x, diferencial de x, y denota un parámetro importante en probabilidades que es la media. La media es el valor más esperado de la variable x. ¿Sí? La varianza también es otro momento en específico. El segundo momento, o sea que R sería 2, pero tomado alrededor de la media, no alrededor de 0. Entonces, el segundo momento de x menos x raya, porque x raya es la media, promedio conjunto es lo que llamamos varianza. Sería la integral de menos infinito más infinito de x menos x raya al cuadrado, ¿sí? Por f de x diferencial de x. Lo tomaríamos o lo calcularíamos de esta manera. Y la varianza es una medida de qué tan desplazados o esparcidos están las probabilidades alrededor de la media en la función de distribución. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una determinada función de distribución. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta segunda tiene una varianza menor que esta primera. ¿Por qué? Porque esta varianza es una medida de qué tan desparramado o esparcido están los valores alrededor de la media. La media estaría por aquí, que es el valor más esperado, el que tiene mayor probabilidad de ocurrencia en una determinada variable aleatoria. Aquí sería esto x y por aquí tendríamos la función de distribución f de x. F de x. ¿Sí? La desviación estándar se toma como la raíz cuadrada de la varianza. De la raíz cuadrada de esto sería la desviación. Ahora, algo importante aquí es otra notación u otra forma de determinar la varianza. La varianza se define de esta manera, el segundo momento respecto a la media. Pero observemos también cómo opera ese operador promedio conjunto. Entonces, aquí sería el promedio conjunto de x menos x raya al cuadrado. Pero este x menos x raya al cuadrado es el cuadrado del primero menos dos veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. El promedio conjunto es una integral. Y por ser una integral es lineal. Y entonces el promedio de una suma es la suma de los promedios. Entonces yo puedo separar aquí este promedio de este otro promedio. O sea, el promedio de una suma es la suma de los promedios. ¿Correcto? Por lo tanto, entonces sigma cuadrado sería igual al segundo, aquí sería la media o el promedio conjunto de x cuadrado menos. Aquí observen que saco 2x del promedio, 2x raya, pero me queda x raya. ¿Sí? Este vamos a suponer que es el que tenemos aquí. Pero esto es una constante ya, porque es la media. Una constante y 2 también una media, salen del promedio conjunto. Y aquí x raya al cuadrado también es una constante y el promedio de una constante es la misma constante. Nos damos cuenta que aquí x raya por x raya es x raya cuadrado, entonces tengo menos 2x raya cuadrado más x raya cuadrado, eso me da menos 1. Entonces la varianza también podemos decir que es el segundo momento respecto a 0 menos la media al cuadrado. Esta sería la definición formal y esta es otra forma de calcularla, ¿sí? Este sería el segundo momento respecto a 0 y esta sería la media al cuadrado. Bueno, aquí
Aquí tenemos algunas funciones de distribución con nombre propio. La binomial, la Poisson, la uniforme, la gaussiana y la sinoidal. Estas son algunas. Ustedes han trabajado con algunas de ellas en probabilidad estadística. Observemos que binomial y Poisson son discretas. Uniforme es continua, gaussiana es continua y la sinoidal es continua. En esta tabla tenemos algunos diagramas de las funciones de densidad de probabilidades f de x minúscula para cada una de estas variables aleatorias o de estas distribuciones. Estas distribuciones con nombre propio. La binomial se utiliza para, por ejemplo, experimentos que siempre tienen dos resultados posibles solamente. Cuando hay experimentos que tienen dos resultados posibles y la probabilidad de uno es P y la otra es 1 menos P, obviamente, entonces, y ese experimento yo lo repito muchas veces, entonces la variable aleatoria que puedo definir ahí es una, o los datos ahí se distribuyen como una distribución binomial. Observemos aquí. Esta es la función de distribución acumulativa. Dice que f a la acumulativa, f en a es la sumatoria desde menos infinito hasta m de p de k. Y p de k es la combinatoria de n con k, p a la k por 1 menos p elevado a la n menos k. Observen que por tener esta forma es que se le da el nombre de binomial, porque esto es un polinomio binomial, normalmente una expresión binomial. Por otro lado, aquí tenemos la función de densidad de probabilidades. Nuevamente en la sumatoria, observe que son impulsos. Y esta es la integral, ¿sí? Son impulsos, estos serían escalones aquí, de P de K por delta de X menos K, donde P de K es la combinatoria de NK, P a la K por 1 menos P a la N menos K. La media de esta señora, la media es N por P, donde P es la probabilidad de ocurrencia del evento y N es el número de veces que se está repitiendo. Y la varianza es N por P por 1 menos P. Es esta función de distribución. Como les digo, por ejemplo, si yo quisiera lanzar una moneda, ¿sí? Una sola vez me sale cara o sello. Pero si yo la lanzara 100 veces y quiero saber el número de veces que salió cara, la probabilidad de que hayan salido 10 caras o 20 caras o 50 caras en ese número de veces que la repetí, entonces en ese caso esa variable aleatoria se distribuye de manera binomial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene dos resultados posibles, o cara o sello, y lo estoy repitiendo muchas veces. Por ejemplo, transmitir bits, ceros o uno, ¿sí? Ceros o uno, sale. La probabilidad de 1 es 0,6, como el ejemplo anterior. La probabilidad de 0 es 0,4, ¿sí? Y yo lanzo 100 bits, y yo quiero hallar cuál es la probabilidad de que en esos 100 bits hayan 80 unos. Entonces, en ese caso, la función de distribución que caracteriza ese experimento es binomial porque tenemos dos resultados posibles y lo estamos ejecutando muchas veces. Entonces, si yo quisiera calcular la probabilidad de que 100 caras, perdón, de 80 unos, entonces sería P de 80 aquí, que sería la combinación de 100 en 80 por 0.6 a la K, que sería en este caso 80 por 1 menos P elevado a la N menos K, 100 menos 80. Esa sería la función de distribución binomial. Por otro lado, tenemos la Poisson, que también es discreta. Esta variable aleatoria
o esta distribución normalmente se utiliza para experimentos donde normalmente hay colas. Por ejemplo, una cola en un supermercado, por ejemplo, la cola de una determinada caja, ¿sí? O en los sistemas de comunicaciones, cuando tenemos, por ejemplo, una central telefónica. Una central telefónica tiene una determinada capacidad para manejar un determinado número de llamadas. Pero llega un momento que pudiera ser que esa capacidad se ve sobrepasada y entonces tenemos más llamadas que las que puedes procesar simultáneamente esa central. Entonces podemos que las llamadas que están entrando nuevas las voy a meter en una cola. Entonces, esa cola se distribuye, ese experimento lo podemos analizar con una distribución de Poisson, donde lambda es el promedio, el número promedio de elementos o la duración de cada elemento en una cola en promedio, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy en una cola y duro en promedio 10 minutos en esa cola para ser atendido. Eso sería lambda. Y yo quiero hallar la probabilidad, por ejemplo, de que en un determinado momento en esa cola hayan 100 personas, ¿sí? O 100 llamadas esperando, donde yo sé el promedio de duración de cada persona en esa cola para ser atendido. Entonces, ese experimento lo podemos analizar desde el punto de vista de la función de distribución de Poisson, ¿sí? Esa función de distribución es una función exponencial. La probabilidad de que x sea igual a k es lambda a la k sobre k factorial por e a la menos lambda. La función acumulativa nuevamente es la sumatoria de k igual 0 hasta m de los p de k, donde los p de k están dados por esto, ¿sí? La función de densidad serían impulsos, ¿sí? Como los tenemos aquí, donde cada área estaría determinada por esta p de k. En este caso, la media y la varianza son exactamente igual al promedio de tiempo que dura cada persona o que dura cada llamada en cola, ¿sí? Bueno, tenemos también la distribución uniforme. La distribución uniforme es hecha donde la función de distribución se llama así uniforme porque permanece constante entre dos valores de x, de la variable aleatoria x. Es uniforme. Esta es una función de distribución continua. Esta sería la función acumulativa, que sería la integral de este rectángulo que tenemos aquí, ¿sí? La función de densidad de probabilidades, pues es 0 para x menor que m menos a medios y 0 para x mayores a m más a medios. Y el valor es 1 sobre a. ¿Por qué? Aquí tenemos que darnos cuenta lo siguiente. Esta función es una función de distribución, ¿verdad? Estamos diciendo que ella dura vale un determinado valor entre m menos a y m más a, o sea, en un rango de a en x. Pero como es una función de distribución, el área o la integral desde menos infinito a más infinito debe ser 1. Entonces, si ella tiene una duración aquí de a, entonces ella en magnitud tiene que valer 1 sobre a para que el área sea 1, porque es una función de distribución. Igual, esta integral de menos infinito a más infinito tiene que dar 1. Igual para esta, de menos infinito hasta más infinito, debe dar 1, o el área, ¿sí? El área acumulada. Entonces, en este caso, observemos que tenemos f de x es 0 para x menores que 2m menos a medios, 0 para x mayores a 2m más a medios, y vale 1 sobre a para valores entre x menos m menores o iguales a medios. La media es m para esta
función de distribución, y la varianza es a cuadrado doceavos, donde a es la magnitud o la duración. Esta función de distribución es continua y tiene muchos aplicativos, por ejemplo, vamos a decir, supóngase que yo tengo un oscilador. Un oscilador es un circuito que me genera una señal senoidal, ¿sí? De determinada frecuencia. Entonces el oscilador me genera una señal como por ejemplo A cosenos de omega t más teta. Vamos a decir así. Vamos a suponer que este A y este omega son constantes, pero que el teta es aleatorio, ¿sí? Si es un circuito, por ejemplo, un oscilador, en el oscilador me tiene que generar una señal de este tipo, donde muy cuidadosamente yo tengo que controlar la frecuencia de ese oscilador, porque ese oscilador me va a generar un tono a determinada frecuencia. Ese es el objetivo del oscilador. Pero si ustedes recordarán, cuando vieron circuitos, o cuando vean circuitos, por ejemplo en electrónica 3 o 4, los osciladores son los únicos circuitos prácticamente en electrónica que no tienen entrada. Los osciladores funcionan con realimentación positiva y normalmente ellos funcionan es con el ruido inicial que tienen al momento de encender. Al momento de prenderse el oscilador, ellos empiezan a retroalimentarse. Claro, llega un momento en que se estabilizan y generan el A coseno de omega 0t más teta. Entonces yo puedo controlar la frecuencia, puedo controlar la amplitud, pero la fase inicial, como ellos se generan de un ruido inicial que no sabemos de dónde proviene ni de dónde sale, entonces esa variable aleatoria es aleatoria. En la fase inicial yo no la conozco, ¿sí? Bueno, en ese caso yo puedo modelar la fase a través de una función de distribución uniforme, donde la fase, por ejemplo, podría oscilar entre 0 y 2pi, puede tener, pero que tenga la misma probabilidad de ocurrencia. ¿Sí? Por eso es uniforme, porque en todos los valores de x se puede tener la misma probabilidad de ocurrencia. Entonces sería entre 0 y 2pi, vale 1 sobre 2pi, porque el área tiene que ser 1. En ese tipo de experimento, entonces podemos aplicar una función de distribución de tipo uniforme. La distribución gaussiana. Esta es la más común, ¿sí? Incluso se llama la distribución normal o la distribución campana por la forma que tiene, ¿sí? Es esta función de distribución. La cumulativa está determinada por la función Q. Q de sigma, que es 1 sobre raíz de 2pi, integral entre 0 hasta más infinito de e a la menos x cuadrado medios diferencial de x. Y la función de densidad es 1 sobre raíz de 2pi sigma e a la menos x menos m al cuadrado sobre 2 sigma cuadrado, donde m es la media y sigma es la varianza. Sigma cuadrado es la varianza. Bueno, muchos fenómenos en la naturaleza se pueden describir mediante esta función de distribución. Es más, la mayoría de los experimentos, los experimentos en la naturaleza se pueden describir mediante. Por ejemplo, las alturas de los estudiantes del salón de clase tienen una distribución normal. En los pesos también una distribución normal. El movimiento aleatorio de los electrones alrededor de un conductor también tiene una función de distribución normal. Muchos fenómenos en la naturaleza se describen a través de esta función. Pero observe que si yo quiero hallar el valor de una determinada probabilidad,
sería una integral de e a la menos x cuadrado. Y ustedes saben que esa e a la menos x cuadrado pues no tiene una función, una antiderivada, esa integral. Entonces normalmente esos datos para calcular las probabilidades asociadas están tabuladas. Ustedes cuando vieron probabilidades y estadística, pues utilizaron esas tablitas. En MATLAB también está ya la función de error complementario Q, que me permite calcular esas probabilidades, ¿sí? Y en el libro texto pues también la tenemos en el apéndice B, esas tablas si las necesitamos, o también tenemos la forma aproximada para determinarla en la última página del libro texto. En este caso, la media de esta función es m y la varianza es sigma cuadrado. Por otro lado, tenemos la función senoidal. La función senoidal, que también es continua. ¿Sí? Esta describe, por ejemplo, el comportamiento de una variable aleatoria, por ejemplo, seno de x, donde x es una variable aleatoria, ¿sí? Entonces, pero esta función senoidal es la función de distribución no de la variable aleatoria x, sino de seno de x, donde x es una variable aleatoria uniforme. Entonces, la función seno de x es de este tipo. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede? En un seno, ¿sí? En un seno, vamos a suponer que tenemos algo así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se distribuyen esa función? ¿Cómo es el comportamiento? Vamos a suponer, yo estoy monitoreando este seno y yo lo paro en un determinado instante. Y yo quiero saber la probabilidad de que en ese punto x valga un determinado valor, ¿sí? Por ejemplo, 2, 3, a la magnitud, etc. Entonces, x es la variable aleatoria, ¿sí? En este caso, que puede estar en los valores entre menos a y a. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que, por ejemplo, es menos probable que cuando yo pare la señal me encuentre cerca de 0. Lo más seguro es que me encuentre cerca de más a o de menos a. Eso es lo que me dice esta función de distribución. Ya vamos a ver que nos va a salir por ahí varias veces la función senoidal. Y esto es lógico pensarlo, porque recuerden que si esto es, vamos a suponer, un punto que se está moviendo, la velocidad de ese punto sería la derivada. Y la derivada es la pendiente de la recta tangente. Entonces, observemos que a medida que nosotros vámonos moviendo aquí, la pendiente cada vez es más pequeña. Quiere decir que se mueve con menos velocidad el punto en estos extremos que cerca de 0. Por lo tanto, si se mueve con menos velocidad, va a tardar más aquí. Entonces puede ser que cuando yo la pare, esté o por aquí o por aquí. Es más probable que esté por los extremos que esté pasando por 0. ¿Sí? Eso es lo que nos dice esa función de distribución. Aquí tenemos la acumulativa, aquí tenemos la función de densidad de probabilidades, y en este caso vemos que tiene una media de 0 y una varianza de a cuadrado medios. Bueno, a medida que vamos avanzando, vamos a ir utilizando algunas de ellas, no todas, pero entonces es bueno conocerlas y la utilidad que tiene cada una de esas funciones de distribución en algunos eventos o experimentos específicos. Transformaciones de variables aleatorias. Y aquí es donde nos va a salir la primera vez la función senoidal. Entonces, supóngase que yo tengo aquí una determinada variable aleatoria que yo sé cuál es su función de densidad de probabilidad. Pero yo creo una función de esa variable aleatoria. Por ejemplo, x cuadrado, o raíz de x, o seno de x, o tangente de x. Entonces, esa sería la salida aquí. Entonces, yo quiero saber cuál es la función de distribución de esa salida, es decir, de ese x cuadrado, que no necesariamente va a ser la misma de x. Entonces, esto es lo que se llama transformación
de variables, de funciones de variables aleatorias. Yo quiero hallar la función f de y, la función de densidad de probabilidad y, es una sumatoria desde igual 1 hasta m de f de x entre las derivadas de y respecto a x para todos los x que tomen valores de x sub y, donde este m representa el número de raíces reales. O sea que los x sub y son el número de raíces reales que tiene esta función f de y. Vamos a hacer un ejemplo de esa distribución. Sea h de x igual a seno de x. Es decir, observen, donde x está distribuido uniformemente entre menos pi y pi. Esta x está distribuida uniformemente entre menos pi y pi. Y quiero hallar la función de distribución de a seno de x, es decir, estoy transformando a la variable x a través de una función no lineal que es seno y multiplicándola por a, y quiero hallar la función de distribución que se originada ahí, o sea, de h de x, la función de distribución de y de x. Sabemos que la de x es uniforme, pero queremos hallar la de y. Eso es lo que vamos a hacer en este ejemplo. Sea y igual a h de x igual a seno de x, donde x está distribuido uniforme entre menos pi a pi. Entonces podemos decir lo siguiente. Recordemos que para determinar la función de distribución de y, que es una transformación de la variable aleatoria x a través del seno, vendría dada por la sumatoria de igual 1 hasta m de f de x entre la derivada de y con respecto a x, evaluada en los x sub y, que son los h sub y inversos, todos los valores de raíces h sub y inversos de x. Vamos a ver quiénes serían esos. Observemos aquí en la gráfica. Aquí tenemos la función a seno de x. Vamos a hacer un poquito zoom. Y aquí vemos claramente que para un determinado valor de y existen dos valores de x, siempre que estemos entre 0 y pi. Si estamos por encima de pi, entonces no hay ningún valor de y, por lo tanto sería 0, m. Ahora si estamos entre 0, un valor de y entre 0 y menos a, también corresponde a dos valores de x. Entonces esos son el número de raíces reales. Para un determinado valor de y, ¿cuántos valores de x tenemos? En este caso tenemos 2, por lo tanto m va a ser igual a 2. Entonces debemos determinar cuánto vale el x1 y el x2. ¿Sí? Pero, entonces si queremos hallar la y inversa, la función de distribución de y, entonces sería sumatorias desde igual 1 hasta m. M es el número de raíces. Ya vemos que para un valor de y tenemos dos raíces. Por lo tanto, m es igual a 2. ¿De quién? De f de x. ¿Quién es f de x? La función de distribución de x. ¿Quién va a ser? Aquí tenemos la función de distribución de x. Vamos nuevamente y observemos que x es una función de distribución uniforme entre menos pi y pi. Ahora, ¿cuánto debe valer la magnitud de f de x? Para que, como esto de aquí hasta aquí son 2pi, entonces la altura debe ser 1 sobre 2pi para que el área sea 1 y esto sea una función de distribución. Entonces, para x mayores que menos pi y menores que pi, la función de distribución de x vale 1 sobre 2pi. ¿Sí? Entonces, esta sería f de x, 1 sobre 2pi. La derivada de y con respecto a x, bueno, sería derivar y con respecto a x. La derivada sería a, la derivada del seno, que es un coseno de x. Por lo tanto, la derivada de y con respecto a x es igual a coseno. Y tenemos, recuerden, dos valores de m. M igual 2, igual 1 hasta 2. Por lo tanto, entonces, si estamos, por ejemplo, para un y entre 0 y a, ¿sí?
Entonces, el x sub y, ¿cuánto será? Veamos aquí. Si yo tengo un y sub 1 determinado, para un determinado, el x 1 ¿cuánto va a ser? Entonces, despejando x sería y sobre a arcoseno. Y sobre a arcoseno para un determinado valor de y. Vamos aquí, por ejemplo, y sub 0. Y el x2, pues observemos que aquí ese x2 sucede simétrico. ¿Sí? Recuerde que el seno aquí es periódico, ¿sí? Y él va aquí de 0 a pi. El pi vale 0, ¿correcto? Pero ¿cuánto sería el x2? El x2 podemos ver que es de aquí hasta aquí. Hay pi. Y si le quitamos esta parte que aquí, que tenemos entre estos dos puntos, que sería igual a x1 por la simetría, entonces obtenemos el x2, que sería esto. O viéndolo así, vemos claramente que este valor pi menos x2 es igual a x1 y de ahí podemos despejar. Por lo tanto, x2 es igual a pi menos x1. Entonces serían las dos raíces que tenemos. Entonces vamos a sustituirla en la ecuación. Ok, entonces sustituyendo estos dos valores, la función tendremos que la función de distribución de y sería, como una sumatoria desde igual 1 hasta 2, tenemos dos elementos de la sumatoria. Uno para x1 y otro para x2. Entonces, para x1 sería f de x en x1 sobre a coseno de x1 más f de x en x2 sobre a coseno de x2. Eso es para y, valor absoluto menor o igual que a. Y 0 en otro caso. Ahora, vamos a ver, esto ya sabemos que vale 1 sobre 2pi y 1 sobre 2pi. Ahora, ¿cuánto vale a coseno de x1? Ok, la evaluación de este término a coseno de x1 y a coseno de x2 nos vamos a valer de estos triángulos. X1 es el ángulo, ¿sí? Donde ocurre este valor de y0 que sería a seno de x1. Pero nosotros queremos ver es a que es igual a coseno de x1 y a coseno de x2. Por lo tanto, entonces en este triángulo, aquí tenemos el ángulo x1, el coseno que es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces podemos decir que el coseno de x1 es igual a este cateto adyacente sobre esta hipotenusa. Observe que si la hipotenusa vale a y esto vale y sub 0, que sería la altura, ¿sí? Entonces este cateto por Pitágoras sería a cuadrado menos y sub 0 cuadrado. Y este es el valor que dijimos que corresponde al seno de x1, que es este valor, ¿sí? Seno de x1, que sería a seno de x1, es igual a y0. Por lo tanto, entonces, el coseno, a coseno, lo podemos sustituir por esto, aquí. Entonces, en esta parte tendríamos f de x que vale 1 sobre 2pi, este a coseno de x1 que correspondería a este cateto que es la raíz cuadrada de a cuadrado menos y cuadrado, más 1 sobre 2pi y este valor que correspondería a este ángulo que correspondería a menos raíz de a cuadrado menos y cuadrado. Pero esta magnitud, como esto es magnitud y esto es magnitud, esto es exactamente igual. Entonces me queda dos veces esto. Va a quedar uno o dos veces esto que está aquí. Por lo tanto, decimos que f de y sería el 1 sobre 2pi multiplicado por 2, me quedaría 1 sobre pi, raíz cuadrada de a cuadrado menos y cuadrado para y en valor absoluto menores que a y 0 otro caso. Esta sería la función de distribución para y, que sería a seno de x, donde x es una variable aleatoria uniformemente distribuida entre menos pi y pi.
como dijimos anteriormente, bueno, aquí vemos la gráfica, ¿sí? Aquí sería el y entre menos a y a, y esos son los valores que puede tener la función de probabilidad. Observemos que es más probable que estemos en un valor menos a o un valor más a que cercanos a cero. Lo que habíamos dicho que sucede con la función de distribución senoidal. Esa es la función de distribución senoidal que vimos anteriormente, que proviene de la transformación de una función uniforme a través de una función seno. Estadística multivariables. Estos mismos conceptos que hemos visto hasta ahora se pueden extender o extrapolar no solamente a una variable, sino a múltiples variables aleatorias. Y este es más o menos el mismo esquema. Las ideas anteriores se generalizan fácilmente a dos o más variables aleatorias. Por ejemplo, la función la función acumulativa, ¿sí? Estaría dada por f mayúscula de x1, x2 punto suspensivo xn. Entonces esa sería una función de distribución acumulativa, pero para n variables aleatorias. Correspondería a qué? A la probabilidad de que la variable x1 sea menor que un valor x1, la variable x2 mayúscula, un valor x2, punto suspensivo xn, menor o igual que xn minúscula. ¿Sí? Y eso no vendría a ser más, sino las integrales, en este caso sería múltiples, ¿sí? Acuérdense que la función acumulativa es la integral de la función de densidad. Entonces aquí tenemos una función de distribución de probabilidades conjunta de x1, x2, puntos suspensivos, xn, ¿sí? Y la integral múltiple de esa función de distribución acumulativa conjunta, perdón, función de densidad de probabilidades conjunta, me da la función de distribución acumulativa de las variables x1, x2, xn. Y análogamente, para la función de densidad de probabilidades conjunta, serían las derivadas enésima parcial de la acumulativa con respecto a la variable x1, x2, punto suspensivo, xn. Es decir, que si yo tengo múltiples variables aleatorias, entonces yo debo tener una función de distribución. Ahora no tengo una función de densidad de probabilidades de una sola variable, sino n dimensional, pero que es conjunta de las variables x1, x2, puntos suspensivos, xn. Algunas propiedades de las variables aleatorias n-dimensionales. La función de densidad de probabilidades n-dimensional conjunta siempre tiene que ser positiva, igual que con la unidimensional. La integral múltiple desde menos infinito hasta más infinito de x1, de x2, puntos suspensivos, de xn, de la función de distribución de probabilidades conjuntas siempre tiene que ser 1. ¿sí? Y si las variables aleatorias son independientes, la función de distribución conjunta es la multiplicación de las funciones de distribución independientes. x1, f de x1, f de x2, puntos suspensivos, f de xn. Y el valor esperado para una variable, pero para una función h de x, entonces en este caso sería el valor esperado de h de x1, x2, xn, es la integral múltiple de eso a lo que le queremos hallar el valor esperado por la función de distribución conjunta n dimensional de x1, de x2, puntos suspensivos, de x. ¿Qué sucede si son dos variables? Entonces la correlación o medida conjunta, que sería x1 por x2 media, es integral doble de esto que queremos hallarle x1 por x2 por la función de distribución conjunta f de x1, x2, diferencial de x1, esa sería la correlación entre las dos variables x1 y x2, promedio conjunto. Esto normalmente da un valor que sería lo que llamamos la media conjunta entre las dos variables. ¿sí? Y se dice que dos variables aleatorias no están correlacionadas si resulta que la media conjunta es la multiplicación de las medias. Entonces decimos que las variables aleatorias no tienen correlación una con respecto a la otra. Si las variables aleatorias son independientes, entonces resulta que tampoco están correlacionadas. Pero lo inverso no es verdadero. Si no están correlacionadas, no quiere decir que sean independientes. Y se dice que dos variables aleatorias son ortogonales si
la correlación o medida conjunta es igual a 0. Entonces en ese caso decimos que las dos variables aleatorias son ortogonales. También está la covarianza de dos variables aleatorias, que sería el promedio conjunto de x1 menos la medida 1 por x2 menos la medida 2, que sería la integral doble de x1 menos la medida 1 por x2 menos la medida 2 por la función de distribución conjunta x2, diferencial de x1, diferencial de x2. Y otro parámetro muy importante es el coeficiente de correlación o covarianza normalizada, que es ρ. Ese ρ viene dado por la covarianza entre sigma 1 por sigma 2. Y pues viene a ser algo así como x1 menos m1 por x2 menos m2 entre la raíz cuadrada de x1 menos m1 al cuadrado promedio conjunto, que sería sigma 1, por la raíz del promedio conjunto de x2 menos m2 al cuadrado. Normalmente este coeficiente de correlación está dado entre menos 1 y 1. Y resulta que si es menos 1, quiere decir que la variable x1 y la x2 son opuestas. Si es igual a 1, quiere decir que las dos variables son x1. La variable x1 y x2 son las mismas variables. Estamos hablando de la misma variable. Y si el ρ es igual a 0, resulta que son independientes las variables aleatorias x1 y x2. Bueno, esto es un repaso de probabilidades, un repaso muy general sobre probabilidades. Para profundizar un poco más, pues para eso tenemos el apéndice del libro texto, donde está un buen resumen de probabilidades, y también pues debemos recordar los apuntes que tenemos de la materia de probabilidad y estadística para algunas dudas que podamos tener. Ahora nos resta es aplicar esto a los procesos aleatorios y el análisis espectral de los procesos aleatorios. Eso lo vamos a ver en una próxima. Para no hacer más largo este video, pues muchas gracias a todos y nos vemos o nos escuchamos en una próxima.